La serie necesita ayuda, vice. Sí. Una pregunta a la muchacha, que es dominicana. ¿Tú habías escuchado de esta playa? No. ¿Qué? ¿Estamos aquí? Bueno, ya sí fue verdad que se armó la vaina. Mírate el hombre, mira, tenía razón, porque ciertamente se parece mucho a Bahía de las Águilas. Lo primero. Bienvenidos que vinieron a aventurarse con nosotros en Siempre Viajero. El gran Edward, que no necesita mucha introducción porque ustedes lo han visto en los videos. Gracias al esfuerzo que él está haciendo a través de sus redes, esta señorita que está por aquí llegó aquí. Es dominicana, pero vive en Puerto Rico. Porque lo que queremos también es motivar todo el tema que tiene que ver con el turismo inclusivo. Y sabemos que tenemos mucho trabajo por delante, pero creo que tenemos dos grandes protagonistas y dos personas que pueden tomar las riendas en ese sentido. Lo voy a resumir. Mi nombre es Auris Lucas, amiga de Edward aquí, viviendo en Valladolid, dominicana. Vengo de Puerto Rico después de un accidente. Mi vida cambió un poquito, digamos, para resumir, y estoy ahora con mi esposo aquí en Valladolid. Edward nos inspiró a nosotros con el video de William de la cueva, y nada, contenta con que William está tomando la iniciativa de ser el portavoz, de hablar un poco sobre la accesibilidad en República Dominicana. Excelente, señor. No se hable más, vamos. Y bienvenido a este pueblito encantado, provincia de Altagracia, la hermosa República Dominicana. Y para mí es más que un honor acompañarlo hoy en este hermoso tour hacia la isla Saona en el mismo pueblo. Turismo vaya de la mano con lo que es la discapacidad. Entonces para nosotros es imposible hacerla. Pero somos dos locos, no tenemos límites. Y por eso hoy vamos para la isla Saona a disfrutar de ese paraíso, y agradecido de William Ramos por hacerse eco de esto, promover lo que es el turismo accesible o el turismo inclusivo. ¡Ole! Así es como ya luego de las palabras empieza el mambo, como digo yo. Estamos bajando los muchachos de manera un poco improvisada, ¿verdad que sí, Auri? Sí. Improvisado, porque es lo que nosotros decimos, o sea, no tenemos unas condiciones óptimas. Al final es crear un poquito de conciencia, ¿no? De que se entienda este tema. Señores, miren, me encuentro con esta jovencita por aquí, que a mí me da risa porque a veces la gente me reconoce por la voz. ¿Sí o no? ¿Fue así? ¿Cómo es tu nombre? Crismeili Germán. Ya que tú estás involucrada en el turismo, pero también estás estudiando. Sí, en la escuela de Valladolid, Liceo Valladolid. Míralo ahí. Pues te felicito, mi querida. Mucho éxito. Suscríbanse, dale like. ¡Ay, ya lo dijo! Gracias, amor, gracias. Este es el grupo que me gustaría también poco a poco ir introduciendo, porque estas chicas me dicen que vinieron de México. ¿Verdad que sí? Bienvenida. ¿De qué parte de México? Monterrey. Ah, de Monterrey. Excelente. Tenemos dominicanos, pero que viven fuera, pero son dominicanos. Ah, tú eres boricua. Ah, no, pero bien. Excelente. Dominicano y vivimos en Boston. Y viven en Boston. Bienvenido, mi hermano. Dominicana también por aquí, mi amor. Dominicana y España también por allá. Pero espérate, porque aquí hay una historia interesante, porque usted me dijo anoche que este caballero le gustan los videos. ¿Sí o no, maestro? Sí, totalmente. Un honor. Buen seguidor. Un honor, mi hermano. Y bienvenido. Y te reconoció por la voz. Y me reconoció por... Oye, estamos pegados, mi don, que es lo importante. Va, mi don, hacemos lo que podamos. Y esta jovencita que ya la hemos visto en el canal. Ya lo hemos visto, ya somos una fichada habitual. Así mismo es, de la gente dura, mi querida Alba, desde España para el mundo, Ay, que sí. ya es dominicana también. Siempre, desde hace 5 años viajando con William. Como debe de ser. Ahí está Vanessa, lo más duro que hay. Desde Venezuela y República Dominicana también presente. Bueno, el hacer está fuerte. Hacer necesita ayuda, vice. Sí. Exactamente. Entonces ya más o menos así es como luce todo esto. Ahí hay una neverita con bebida, con hielo, música, coro. No se puede pedir más nada. Dime, Yami. Una mujer del mundo fitness también. Desde el mundo fitness para ir a Saona. Mi hermano, dígame si necesita ayuda. Sí, esto lo llevamos entonces adelante. No lo manosee mucho al hombre, por favor, ¿eh? Trátemelo con cariño, pero sin mucho manoseo. No. Bueno, Edward es que más se sabe, yo no quiero hablar. Explique qué es lo que es esto, Mr. Edward. Bueno, aquí estamos en una parte muy bonita de República Dominicana. Esta es la playa Palmilla, que es la última playa al este de la República Dominicana, la última. Sí, señor. Y aquí de frente está la piscina natural, el paraíso tropical rodeado de arena blanca, poco profundo, recomendable, ojo, no se tiren de cabeza, siempre
bajar despacito. Y esta es un lugar que hay que detenerse aquí porque sí. Popular por el tema del turismo náutico, o sea, la gente de casa de campo, como decimos nosotros, los riquitos, les gusta mucho anclar aquí, por eso ustedes van a ver quizás esas embarcaciones lujosas. Capitán, mira a ver si damos un bureíto para que veamos una cuanta tortuga, si es posible. O sea que hay que estar pendiente mirando para abajo, porque ya sacan la cabecita. Allá tenemos la primera tortuga. ¿Ya vieron? Vaya, señores, vayan. Mentira, es un extra, señores. Cada tortuga que vean son 200 pesos más por persona. Eso no estaba. No van a salir ya. Yo no lo he visto, yo no lo he visto. Adelante de él. Bueno, señores, ahí hay $100 más. 5.000 turistas diarios visitan la isla Saona y yo creo que no hay un 2% que ven la tortuga como estamos viendo hoy. Ahí está, Porque esto es privado. ahí está. Capitán, atento ahí. Yo no la vi. No lo viste. No, pero no sé El qué. tema de las tortugas, en el pueblo de Mano Juan, donde vamos a ir después de aquí, es donde está el señor negro, un señor que es oro puro para la República Dominicana, ya que él recoge en las noches los huevos, él los recoge en la noche y los lleva a su casa, donde él lo tiene ahí para luego liberarlo en la noche. No, pero es que tampoco se crean que es que la vaina va a venir aquí donde ustedes y le va a subir, ¿eh? Ojo. Mira, mira la estrella de mar, míralo, mira allá abajo, sí es verdad, ahí hay una. Desde España para el mundo, Alba, viene sesión de fotos. Que viene sesión de fotos. Pero claro, y más que esa mujer está en forma ahora, Vane. Es para el agua que vamos a Es hacer. para el agua que vamos, mi hermano. Pero como es, como debe de ser. Mira, la acera no perdió tiempo, Auri, según yo estoy viendo. Mira, pero me tenés que... Vamos a rendirle honor a esta zona tan privilegiada. ¿Sí o no, Auri? Sí. Un paraíso aquí. Ahora sí, mi hermano. ¿Usted sabe los códigos, Me sé los códigos allá de Cuba. eres casi cubano ya. Casi cubano. Tenemos que volver por allá, mi hermano. Parte del corillo por ahí que ya se empieza a animar. Mírenlo ahí. No te jondes de cabeza, ya. No te creas, yo no te Exacto, al paso. Una vaina bien. Lo otro, acuérdense que ahí hay cerveza también. ¡Ya vamos! Uepa, carajo. Igualito en España. Bueno, sí, se está con el Digo, pero, exacto, pero la verdad hay que decirla, en Ibiza que estuvimos por allá, las Baleares, esas playas son paradisíacas también. Sí. Y el flow, digamos, la esencia, la alegría, Esta piscinita, tú como dices, en Ibiza sí, pero... es otra Ahí es onda. más difícil. Este país lo tiene todo, absolutamente todo. No se lo pierda. Mira una vez que abandonó a la madre patria España, ya mujer dominicana. ya no vuelvo. Ya, hay una canción que dice, mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Ay, coño. Mami, Ya, ¿tú no habías venido por aquí entonces? no, Coño, pero está increíblemente no. flojo. Lo importante. ¡Epa! ¿De dónde fue que usted me dijo? Puerto Rico. ¡Puerto Rico! Míralo ahí. Bien debe de ser. Aquí arrancamos. ¿Quiénes son los que quieren? ¿Usted quiere? No. ¿Usted está bien? El que no bebe corona no está en nada. Como debe de ser. Salud. Ya, ahora sí. Desde España para el mundo, la mujer también, rompiendo. Ellas vienen de México a hacer una rotación en un hospital de aquí de República Dominicana. Y es que ellas me dicen que a nivel de dermatología en República Dominicana estamos avanzados. ¿Cómo era que tú decías, Altia? Que nosotros en México, en el sector público, no tenemos tantos tratamientos ni máquinas accesibles para los pacientes para que se traten. Y aquí tienen todo para esos pacientes. Entonces, son ricos y no lo saben. Mira, te lo confirma entonces. mi querido. Confirmo. Muy bonito el hospital, increíble de primer nivel. Es un dato que yo no tenía ni idea, ¿eh? Mira qué belleza esa agua ahí, mira, a ver. El canal, Bob. Estamos próximamente al canal, papá. Míralo ahí. Míralo ahí, qué belleza. Del fin y del todo, hermano. Los picos de botella. Mira, míralo ahí, míralo ahí. ¡Madre mía! ¡Una bulla! Estamos en el canal que divide República Dominicana e Isla Saona. Ya tú sabes. El canal de Catuano, señores, aquí tenemos otra historia, pero no la podemos hacer mucho para no entrar mucho en detalle. Hemos navegado mucho continuando esa línea, que esto es lo que se conoce como el canal de Catuano, lo que divide el Parque Nacional Cotubanamá de Isla Saona, pues puede ser una isla. Saona es ya esto que se ve aquí, es interesante. Y la primera playita que se ve, que nos vamos para ahora, se llama Playa Catuano.
Entonces, dale para allá, capitán, sin miedo, que ya estamos aquí. Playa Catuano por aquí, también de los truquitos de aquí de Isla Saona, que no mucha gente tampoco como que ubica, vamos a llamarlo así. Con el gran Edward y con Auri por ahí. Con todo el capao y siempre viajero. Nos Nunca fuimos turista, con ya Dios, tú sabes, hermano, papá. como debe de ser. Siempre digo que las personas en silla de ruedas, nada más necesitamos oportunidad. Todo fluye bonito, papá. William, ¿había venido aquí? Podemos claro. ser más que lo que la Es que yo me conozco todo esto. ¿En esta playita? Ah, ¿tu primera vez en esta? Oh, mira. tú sabes, Edward, usted esto te solamente- falta, pues ¿cómo usted no había traído a esa mujer para acá? Es que esa mujer tengo 2 meses, Dele, desde que maestro. yo la conocí. ¿Cómo que 2 meses? Es verdad, bueno, estoy borracho. Suspéndale el trago a Edward, por favor. Suspéndale el trago. Yo te conozco a ti desde antes de la patronal de Valladolid. Aquí trabajé yo varias veces porque me llamaban como camarero en ese restaurante cuando yo caminaba. No jodas. Antes del 2007. Señores, aquí nos podemos desmontar un ratico, ¿eh? Y se dan un bañito. Nos hacemos los locos con los cheilones también, Edward. Fíjense que hoy domingo no se ve incluso movimiento de personas. Y eso es curioso, porque ustedes saben que este destino, siendo el más visitado de Dominicana, que tú llegues a un lugar así y lo encuentres prácticamente solo, como lo tenemos nosotros ahora, pues yo creo que eso es una bendición. ¿Cómo está, mi doña? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Todo bien, gracias a Dios. Mi nombre es Elena. Gracias, Elena, un placer. Igual, bienvenido a la isla. Tenemos uno que estaba medio maloso, por eso lo mandamos para allá huyendo. Bueno, mire, esa joven que hace mucho ejercicio. Cuando Usted vine a me ver, la espalda, ven. véale la espalda a la No muchacha. No cuesta nada. Ay. Ya, mira, ya te iba a cacatear el masaje, pero yo le voy a tirar a los extranjeros que andan con nosotros. Ok. Le voy a decir que usted Ok. está ahí. Ah, pues yo le voy a decir. Ok. Manténgase por el área. Yo le voy a hacer una pregunta a la muchacha que es dominicana. ¿Tú habías escuchado de esta playa? No. ¿Cómo es eso que tú no has conocido de esta playa? Explícame esa No vaina. entiendo. Tenía que venir contigo para conocerla. A que tú veas. Señores, miren, Yamila, entrenadora personal de la gente buena dominicana. Le voy a dejar las redes para que la siga ahí. Miren qué belleza, qué coqueto esto por aquí. Pues digamos que una paradita. Mira, México, estos son de los secreticos que incluso el dominicano no conoce. Porque son, fíjate que esto es Isla Saona y no hay gente. Si usted quiere que Yamila lo entrene, escríbale por las redes, pero yo tengo que ganar una comisión de eso, Yamila. Cada cliente me toca, aunque sea un 10%, señores. Dígale usted que está viendo ahí, comente ahí debajo. Ya lo sabe, que no se hable más. Por fin te diste el chapuzón. Claro. Oh, porque es así. Estos son de los truquitos que yo le digo a usted, mi don. Hay algunos que entran, pero no es lo normal. Lo normal es la siguiente playa, que nosotros por lo general la obviamos. Claro, hemos intentado darle un vuelco a la excursión de Isla Saona, a comer allá donde están los pescadores. Ustedes que son la gente de ahí, que le hace más falta el billetico. ¿Usted ve? Tú sabes lo que está. Esa es la idea, pues. Esa es la idea. ¿Y te gusta todo este tema de las excursiones? ¿Qué es lo que más te gusta del turismo? Me gusta tratar a la persona, la atención al cliente y el servicio al cliente. Que ya yo estoy viendo que este caballero, señores, como decimos nosotros, para usted dar un palo, tiene que tener palo en la mano. Que se quiere educar y se quiere formar. Y el consejo mío siempre es, hermano, el tema de los idiomas. Y al final, trabajar con turismo es simplemente inteligencia emocional y lidiar con la gente y caer en gracia. Y él lo tiene todo. Nada más es un tema de seguir formándose, el tema de los idiomas, súper importante, y a tirar para adelante. Cuando viene a ver, termina siendo guía de siempre viajero. Eso no es así, hermano. Claro, Él sabe. Los muchachos buenos de aquí, de Isla Saona. Mira, para nosotros poner a Edward es como si fuera a bucear. Vamos para arriba aquí y lo sentamos. No te tire todavía. Yo lo hago así. No, pero no te tires. No, todavía no, porque está muy bajito aquí. Todavía. Allí, a él. Lo digo yo, lo dices tú. Un elevador. Ya ahí yo no te puedo un golpe, ven. Mejor que te agarren atrás y al pasito. Cárgame y piensa que estamos en el Titanic. Pasito, pasito. ¡Ay! El Titanic, mi hermano, velo ahí ya. El Titanic. No hay límite, no hay límite. Ahí está. No hay límite. Ya. Esto solamente lo hace William Ramos y siempre viajero. Ay, lo digo. No hay límite. Póngame los lentes al hombre, no pierde el flow. Espérate. Ya, ahora sí, ya. Hermano, pero venga. Ya me puedes soltar. Ya lo puedes para que tú veas soltar, la pues ya hay vaina. flota, ya. Ok, estamos aquí. No me lo merezco, pero me lo he ganado. ¡Una bulla! Ahí está. Ahora falta Ahí está Auri. el hombre. Ahora falta Auri, que también ese es otro tema que tenemos ahí, que hay que meterla aquí en el agua. Como la Virgen María, bendito entre todas las mujeres. Ya usted sabe.
Óyelo ahí, mira, ve. Alba acaba de dar un material ahí a nivel de mantarraya. Madre mía, para que usted vea, mi hermano, estamos bendecidos aquí. Mientras no parezca un tigre dominicano por allá, no hay problema. Ese es peligroso. Llegamos, Mano Juan, sano y salvo, compadre. Seguro, Ceres, estamos activos. Dale para allá, mi hermano. ¡Una bulla para el capitán! Esa bulla está como lenta. Qué mejor lugar de uno disfrutar de un buen almuerzo aquí en esta playa, donde está el mismo pueblo de la isla Saona. Con playa paradisíaca también, que la gente no se sabe esa. Mucha gente viene a Saona, pero no sabe que William Ramos tiene esto guardado para ellos. Pero ahí. Y Auri no había venido, primera vez. Primera vez. Entonces, por eso el concepto de este video son las 5 playas ocultas de Isla Saona. Y esta viene siendo la número 4, mi hermano. Número 4, pero ahí ¿sabes, la mamá? número 4. Canto de la playa, la número 5. Bueno, y ciertamente ya este sí que es el pueblo de Mano Juan. Miren así más o menos como luce. Aquí tenemos una tarea un poquito complicada, que es el tema de mover a los muchachos. Como yo explico, no es que hayan condiciones, no es que haya una plataforma o algo, pues para que ellos estén cómodos para salir. Entonces en este caso nos toca, vamos a decir, improvisar un poquito. Maestro, entonces ¿cómo que vamos a hacer la movida? Ok. Va a haber uno aquí, va a haber uno aquí atrás. Ok. Ir improvisando un poquito. Pero qué chulo sería que tuviese como alguna rampita, ¿no? Que no creo que eso cueste tanto dinero. Espérame, hermano, vamos a ponerlo allá para que la armemos ahí, sí. Tenemos la mujer a nivel de sesión de fotos por ahí. Está quedando muy lindas. Hombre, a nivel de sesión de fotos por ahí. Este es el pueblito de Mano Juan. Aquí hay mucha artesanía, venta de artesanía, cositas así. La carpa verde de allá al fondo. Sí. Eso es 4x4, compadre. Ah, ya entendí. Ok. Ah, no, pero verdad, es cuestión de segundos, ¿eh? Aquí hay uno que va abajo. ¿Hace cuánto tiempo usted no viene al pueblo de Mano Juan, maestro? 15 años me traiste aquí a Mano Juan. No, así, eso es lo que hay que hacer. ¿Tú no nos vuelves a traer para acá ya? No, ahora es que vamos a volver. Ahora es que empieza el mambo. Llegó ella. La reina. Ahora sí. Está lindo el día. Pero ahora, ¿tú estás a nivel de Coca-Cola o de ron con Coca-Cola? No, ya este es mi roncito. Dije que supuestamente es bueno ese ron. ¿Será verdad, William? Dime la verdad, William. La mujer está entendiendo la menéutica. Ramos trae el mejor ron de República Ah, oye, Dominicana. William, no hay que relajarse No, porque pues ya. esto es un trayecto. Las personas que están en silla de ruedas no saben que existe este paraíso aquí. No, es que está duro para llegar. Cabrón, como dice usted, los boricuas. Ah, cabrón. Que visitan la isla Saona y el 1% de aquí en el hotel. Me voy a hacer una foto aquí con ustedes también. Primo está en la cosa así. No, hombre, es un buen muchacho. Buen muchacho, buen muchacho. Es un buen muchacho. Yamila, ayúdame porque yo estoy disfrutando. Ya le olvidó el nombre de Yamila. ¿Es Yamila o Camila? Ya, buscamos un Cuba libre de... Mire, señores, aquí también venden artesanía, que eso es parte de lo que se ofrece. Gabriel, estamos aquí, Gabriel. Dele con todo. Gabriel. Mira, artesanía también por aquí, cuadros, camisa. ¿Cómo está, mi querido? Hola. Miren, más artesanía. Miren qué bonito, inclusive esos vestidos por allá. Wow. Entonces estas son algunas casetas que utilizan los pescadores para darle almuerzo a los clientes. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es que cogemos un buffet en una de estas zonas y se le ofrece la comida a los viajeros después de todo el tema de las playas. Pero todavía esto no ha terminado, que es lo importante. Pero miren, como les digo, tenemos que ir llevando al muchacho en ese sentido, porque no hay otras opciones. Ahí está más pesada la arena, señores, ese es el tema. Zumba. Díselo a Yanira, que estamos haciendo zumba hoy. ¿Qué es lo que están comiendo? Marisco. Arroz y pescado. No hay muchas opciones. No hay muchas Porque esto es parque nacional y es como de la gente que ya vive aquí de toda la vida. Es que se Han puede habilitado algunos hospedajes. Tenemos las señoras que traen la comida, que más o menos se entienda. No, ya al hacer el entró ya unos tostones. Entonces por ahí hay como un poquito de pescado, tostones. Por aquí hay un poquito de pollo. Por aquí hay una pasta. Por aquí hay un arrocito, 2 tipos de arroces con una habichuelita. Ah, pero una vaina bien, mi querido. ¿Y usted qué cosa? Más o menos así es como se prepara, digamos, el buffet.
y nos lo comemos, digamos, aquí mismo. También eso es parte de un itinerario interesante de Saona, pero un itinerario distinto, no es lo tradicional. Se ha explicado todo eso. Buen provecho y vamos a lo que vinimos. Los tigres arrancaron ahí, mírenlo ahí. Qué bailadera también, señores, estas mujeres. Esto está encendido. Ay, mi madre, bueno. Ya sí fue verdad que se armó la vaina. Mírate el hombre, mira, está en movimiento. Que se lo merece y se lo ha ganado. Pero no se llama el toro. El Flavio. toro. Playa del Toro. Lo que pasa es que la laguna de atrás, que le llaman la laguna de los flamencos, ¿no? Esta playa se llama Playa de los Flamencos porque El olor es por la laguna de atrás. tiene un periodo que aquí llegan de Estados Unidos, vienen como las ballenas a Samaná, vienen los flamencos y se posicionan aquí en esta playa y detrás ahí a pocos metros, la laguna donde están los flamencos, por eso se siente el olor. A veces en un momento del día, quizás, yo me imagino, por el tema de... Ni siquiera el 2% de las personas que visitan la isla Saona conocen esta playita, solamente William Ramos te trae. Ay, y Edward. Locura, señores, esta playa, que esta es la última parte, digamos, de la excursión, que es la famosa Playa del Toro. Entonces, miren qué locura, miren qué belleza, qué hermosura de lugar. ¿Tú no habías venido a esta playa tampoco, Yamila? No, yo no. ¿Qué tú ves? Se parece mucho a Bahía, me encanta. A Bahía de las Águilas, ciertamente, tiene toda la razón. Entonces, mira, aquí vamos a desembarcar. Miren qué bonito también todo eso. A lo mejor usted viene aquí y hay un olor que le pega. Y usted dirá, ¿y de qué viene ese olor? Y ese olor viene por la parte de la laguna que está detrás, que se llama la Laguna Flamenco. No hablemos mucho y simplemente vamos a mostrar. Miren, ya entrada esta hora, 3:30 de la tarde. Fíjense que también lo mismo, pocas personas, aún siendo un domingo. Entonces, lo que decía la amiga Yamila, tenía razón, porque ciertamente se parece mucho a Bahía de las Águilas. A darnos el chapuzoncito como Dios manda. Y de verdad que esto ha sido un éxito. Antes de, vamos a dar el chapuzón. Ay. No solamente venir a la isla Saona, sino pues este tema que estamos intentando promover, que es un turismo accesible para todos. Lo que es verdaderamente un turismo inclusivo, con el amigo Edward y con Auris, que vino desde Puerto Rico. Tenemos a Auris que la estamos metiendo ahí también. Ahí está Auris. Le pido por favor, usted que me está viendo ahí, oye, que no se olvide hacerle like a este video, comentar, compartirlo con todo el mundo, con todo amante de la República Dominicana, para que este tipo de iniciativas se divulguen. Y divulguemos también las cosas positivas, no solamente los chismes y las farándulas. Se lo dijo su amigo William Ramos. Aquí tenemos una sesión de fotos. Y esto es sesión de fotos calendario 2025. Calendario, míralo ahí. Este es el próximo calendario. Entonces, mira, esto es interesante porque la mexicana también tiene que hacer su foto calendario 2025. Entonces, miren cómo es, mira, esto no es a lo loco, esto es posando, una vaina bien, mira, ve. Y no es mentira, porque aquí se ha hecho muchas sesiones de fotos, de muchas producciones, que no vamos a entrar en muchos detalles, pero posiblemente usted me entendió lo que yo le quise decir. Me quité, vamos para el agua, que ya está bueno. Bueno, y así es como concluye el viaje. Vamos a entrar ahora a este lugar, que es Onos. Bueno, ya tenemos que quedarnos en esta zona, ¿no? ¿O pueden bajar? Podemos bajar, vamos a bajar. Acabo de encontrar a esta distinguida dama, que me ha dicho, mira, estoy suscrito a tu canal, ¿le gustan los videos? Claro que sí, es algo de mucho valor, mucha importancia, es un trabajo muy lindo, muy limpio. Bien ahí, muchas gracias por eso, ¿eh? Y después la vamos a llevar para la isla Saona con esta gente, con ustedes. Bueno, yo considero que después de este día, que tuvo tanta intensidad, que nos paramos aquí, que nos dimos un chapuzón allá, que nos bebimos unos tragos, que Ego se puso contento, tú también, el Acere también allá. ¿Seguro? No hay límite, que nosotros podemos hacer todo, no importa que estamos en una silla de ruedas. Podemos hacer más de lo que podemos ver. El límite está en la mente. ¿Sí? En la mente que El límite está en la mente de todas las personas. Tenemos que empezar a cambiar la mentalidad y empezar a incluir las personas que somos minoría en la población de la República Dominicana, incluirlo también en lo que es el turismo de la República Dominicana. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, tenemos que empezar a visualizar, a desearlo y a soñarlo para que se haga realidad en algún momento que no sabemos cuándo es. Pero y a Dios que reparta suerte. Y a Dios que reparta Ya suerte. tú sabes, ¿escuchaste, David Collado?
Aquí estamos. yo, El turismo accesible. yo no sé de eso. Yo lo único en que sé es esa que el hora. día de hoy nos fuimos con estos caballeros y esta dama. final de un comienzo. Así mismo Y es. William, muchas gracias por realmente Gracias, darnos Cere. voz Gracias, en de tu verdad. plataforma y tomarnos en cuenta, porque realmente es una realidad que necesitamos que cambie y que nadie quiere tocar ese tema. Sigan dando like, sigan a William Ramos, sigan a Comparte, Toca y comparte comparte, este comparte. video para que todo Cura el ha mundo- ido con nosotros. Pues desde aquí, señores, desde ONOS, yo creo que no podemos pedir más nada. Será hasta una próxima una aventura. bulla para y el ya ustedes turismo saben. accesible.